Antes me gustaba bucear en aguas profundas. La emoción de sumergirme en un entorno totalmente inadecuado para el ser humano solía entusiasmarme. Uno pensaría que lo más aterrador descansa en los océanos, y es cierto que he tenido algunas experiencias aterradoras allí, pero fue lo que encontré en el fondo de un lago artificial, lo que me hizo abandonar el buceo para siempre. El lago es propiedad privada de un anciano. Se había creado hace casi 100 años, e inundó una pequeña ciudad dejando casas en el fondo. El anciano nos pidió que inspeccionáramos su lago. Supongo que temía que la gente invadiera su propiedad y vertiera cosas. Abastecía regularmente el lago de peces para poder tener su propia zona de pesca privada. Creo que lo que más temía era que hubiera cuerpos en el fondo del lago, aunque nunca lo dijo en voz alta. Mi amigo y yo aceptamos, y nos pusimos los trajes de neopreno y el equipo de buceo. El anciano nos había llevado en su barco hacia el centro del lago, y debíamos bucear y registrar todo lo que pudiéramos para sus archivos. El anciano nos esperaría en su barco y vigilaría nuestras cámaras a través de monitores en directo. El agua estaba fría, a pesar del aire más cálido de la primavera, pero aislados por nuestros trajes, los dos nos abrimos paso bajo el agua con las cámaras en marcha, y sintiéndonos relativamente cómodos. Nuestras inmersiones nos habían llevado a profundidades mucho mayores, y a aguas mucho más frías e inhóspitas. Bajo el agua parecía en su mayor parte desprovista de vida, salvo por las pocas lubinas que el anciano había abastecido. Lo más increíble eran las viejas casas que descansaban en el fondo del lago, con sus exteriores erosionados por el agua, pero aún intactos en su mayor parte. Las casas se erguían como escalofriantes monumentos de lo que una vez fue una pequeña ciudad. Aunque las casas deterioradas eran ciertamente interesantes, ambos sabíamos que también podían servir como trampa mortal. Numerosas cuevas pequeñas han sido hostiles incluso para los buceadores más experimentados, así que tomamos las mismas precauciones con las casas que con las cuevas submarinas. Nuestro trabajo consistía simplemente en explorar el lago, así que no íbamos a ningún sitio que pudiera ponernos en peligro. Tardamos unas cuantas horas, y varias veces tuvimos que volver a la superficie y equiparnos con nuevos tanques de oxígeno, pero cuando nos dirigíamos a uno de los rincones inexplorados del lago, vi algo que descansaba en el fondo. Parecía un gran cofre blanco, y al acercarme pude ver que la cosa estaba envuelta en pesadas cadenas que impedían abrirlo. En la parte superior del cofre, aunque oculto en parte por las cadenas, podíamos distinguir unas palabras pintadas de color rojo. No molestar al señor del santuario. Miré a mi amigo, que se limitó a encogerse de hombros, antes de oír un crujido y la voz del anciano a través de la radio. ¿Qué demonios es eso? Sube e intentemos engancharle el cabrestante. Lo sacaremos. Enganchar el cabrestante fue bastante sencillo, ya que el cofre estaba envuelto en cadenas, y envié una señal al anciano, para hacerle saber que estaba enganchado y listo para ser sacado. Me hice a un lado mientras el cofre avanzaba a trompicones, dejando una pequeña huella en el suelo del lago. Se arrastró un poco por el fondo antes de ser subido verticalmente. Suban. Necesitaré su ayuda para moverlo y quitarle las cadenas, dijo el anciano. Mover objetos pesados o abrir cofres encadenados no estaba en nuestra descripción de trabajo, pero el anciano pagaba tan bien, que ninguno de nosotros se pararía a cuestionarlo demasiado. Pero sí pensé mucho en aquellas palabras garabateadas en el cofre. Una ominosa advertencia que, en retrospectiva, debería haberme convencido de que lo dejara reposar bajo el agua, pero el embrujo, o algunos dirían la codicia causada por el dinero, nos tenía a todos dispuestos a abrir el cofre. En el barco, el cofre era increíblemente difícil de mover debido a su peso. El hecho de que estuviera lleno de agua lo hacía más pesado de lo necesario, pero también supuse que había algo dentro que también pesaba. Mientras empujábamos el cofre hacia el centro del barco, me preparé mentalmente para encontrar un cuerpo, o una colección de miembros humanos. No se encuentran dulces en un cofre encadenado hundido. Utilicé un par de cizallas para romper las cadenas en algunas zonas, y empezamos a quitar las cadenas del cofre. Unos segundos más y las cadenas rotas descansaban en el suelo que rodeaba el cofre, y el mensaje garabateado en la parte superior claramente visible ahora. No molestar al señor del santuario. El anciano observó el mensaje y pasó la mano por encima del cofre.
Caminó a su alrededor examinándolo desde todos los ángulos, mientras el agua del cofre se filtraba a la cubierta. Era como si el anciano tampoco quisiera abrir el cofre. En aquel momento me invadió una ominosa sensación de pavor, y creo que los otros dos sentían lo mismo. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de este señor del santuario?, preguntó el anciano. Los dos negamos con la cabeza, y nos hicimos a un lado para que el anciano tuviera el honor de abrirlo. Levantó con cuidado la tapa del cofre, y al hacerlo, el cielo nos recibió con el estruendoso sonido de un trueno, otra señal ominosa de que algo no iba del todo bien. Vi que el anciano abría mucho los ojos y supe que se trataba de algo terrible. Mi amigo y yo avanzamos para poder ver lo que el anciano estaba mirando. Dentro había un pequeño santuario hecho de lo que parecían ser huesos. No sabíamos si eran humanos o de animales, pero resultaban inquietantes. 3 huesos largos formaban una pirámide, y en la parte superior, donde los huesos se encontraban, se habían fusionado. Encima de los huesos fusionados había una pieza dorada con forma de serpiente. Creo que los 3 estábamos bastante confundidos, y el anciano parecía enfadado por haber perdido el tiempo y el esfuerzo sacando aquella cosa de las profundidades. Se apresuró a tomar el trozo de serpiente dorada del santuario y guardárselo en el bolsillo, y luego nos ordenó que termináramos de explorar el lago. El resto de nuestro trabajo transcurrió sin contratiempos, aunque no podía dejar de pensar en aquel santuario. ¿Quién había hecho algo así? ¿Por qué estaba aquí? Supuse que nunca obtendría respuesta a estas preguntas, pero el santuario seguía en mi mente. Incluso después de que el anciano nos pagara a los dos con una buena suma de dinero, me quedé despierto aquella noche, preguntándome para qué serviría aquel maldito santuario. Cuando cerré los ojos, aún podía ver aquel santuario en mi mente, y tuve una sensación de hundimiento, como si me arrastraran a las profundidades. Me desperté con un grito ahogado. Me dolía la espalda de haberme tumbado en un suelo duro. Suelo duro. Me di cuenta de que ya no estaba en mi cama, sino en la cubierta de aquel barco, en aquel lago. El miedo se apoderó de mí, y mis manos empezaron a temblar mientras me ponía en pie. Una espesa niebla envolvía la zona, impidiendo ver más allá de unos metros, pero incluso en aquella densa niebla, pude ver que mi amigo buceador estaba justo a mi lado despertándose, y tan perturbado por ello como yo. El cofre con la ominosa advertencia seguía abierto en la cubierta, donde lo habíamos dejado, pero el altar que había en su interior ya no estaba. Entramos y encontramos al anciano. Su cuerpo estaba desplomado en una silla, con la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta, chorreando sangre. En la mano sujetaba la serpiente de oro que había tomado del santuario. Le puse un dedo en el cuello e intenté buscar alguna señal de que aún se aferraba a la vida, pero parecía que algo lo había reclamado. Intentamos poner el barco en marcha, pero parecía que el motor estaba dañado. Estábamos varados en el barco, con una visibilidad muy cercana a cero. Algo pesado golpeó el costado de la embarcación y la hizo tambalearse violentamente. Salí despedido hacia la cubierta, mi codo golpeó con fuerza el suelo y el dolor empezó a recorrerme el brazo. Utilicé las manos para estabilizarme mientras el barco se balanceaba. Mi amigo había podido apoyarse en una de las barandillas. Cuando me incorporé, nos recibió una pesadilla de las aguas, uno de los peores temores del hombre. El rostro de un monstruo atravesaba aquella espesa niebla, y dientes afilados como cuchillas, y brillantes ojos dorados sobresalían entre la miríada de escamas blancas, que componían su rostro y su cuerpo. Nos miró durante unos segundos mientras temblábamos de miedo. El rostro se elevó en el aire revelando el cuerpo serpentino que emergía de aquellas aguas, se elevó más y más hasta que la serpiente se cernió sobre nosotros. Su rostro apenas era visible, salvo por aquellos penetrantes ojos dorados, que estoy seguro, nos veían como poco más que hormigas. Han perturbado el santuario. Ahora se unirán con nosotros abajo, dijo la serpiente. La serpiente se retiró bajo las aguas, y unos instantes después se oyó un sonido terriblemente fuerte, un desgarro de acero, e inmediatamente supimos que el casco había sido perforado. El barco empezó a hundirse, pero estaba parte del equipo de buceo. Los dos nos tomamos unos momentos para equiparnos, ya que el barco se hundía rápidamente.
La idea de estar en el agua con aquella cosa me aterrorizaba, pero no tenía elección. Mientras el barco se hundía, me puse la boquilla y me lancé al agua tras mi amigo. La oscuridad llenaba mi visión, y podía sentir las turbulencias del agua, mientras aquella enorme serpiente nadaba a nuestro alrededor. Encendí la luz, y cuando mis ojos se adaptaron, vi docenas de serpientes más pequeñas que venían por mí, con sus largos cuerpos y afilados dientes me llenaron de terror. Lo único que quería era gritar, pero tuve que recordarme a mí mismo que debía mantener la calma. Las serpientes podrían haberme despedazado fácilmente, pero cuando la primera me alcanzó, sorprendentemente no me mordió. Me rodeó el brazo. Sentí que empezaba a apretarme el brazo, y luego sentí que otra, y luego otra, hacían lo mismo hasta que mis extremidades quedaron cubiertas de serpientes. Mis brazos y piernas pronto se entumecieron bajo la presión. Las serpientes trabajaban al unísono. Usaron la mitad delantera de sus largos cuerpos para hundirme más en aquel lago. No luché contra ellas. Bajo el agua no había forma de defenderse. Tenía que mantener la calma y controlar mi respiración. Mi oxígeno se agotaría rápidamente si cedía al pánico, y mi única esperanza era ahorrar lo suficiente para poder volver a la superficie. Cerré los ojos mientras me hundía y me concentré en mi respiración. Mientras me hundía, abrí los ojos unos instantes. Podía ver las casas erosionadas ahora repletas de estas serpientes que no habían estado allí antes. Mi nivel de oxígeno estaba ya por debajo de la mitad. Volví a cerrar los ojos y continué hundiéndome. El viaje hasta el fondo de aquel lago me llevó mucho más tiempo que la inmersión inicial. Me esforcé por mantener la respiración, me dije que era todo lo que podía hacer. Esperaba que a mi amigo le fuera mejor que a mí. Cuando volví a abrir los ojos, vi lo que parecía ser aquel santuario. Excepto que esta vez era enorme, no la cosita que habíamos visto en el cofre. La gran serpiente nadó frente a mí, cerré los ojos instintivamente, y volví a intentar respirar correctamente cuando sentí que mis pies tocaban el suelo. Las serpientes relajaron su agarre sobre mí, y sentí las turbulencias del agua mientras nadaban a mi alrededor. Al abrir los ojos, pude ver los penetrantes ojos dorados de aquella enorme serpiente, que se había enroscado alrededor de aquel santuario hundido. El santuario estaba en el fondo, un lugar impío de culto para estas serpientes, que habían bajado la cabeza en señal de reverencia. La gran serpiente acercó su cabeza a mí. ¿Aún vives? Solo pude asentir con la cabeza, y vi que mi aire empezaba a escasear. No podía quedarme aquí abajo mucho más tiempo, y vi como un grupo de serpientes arrastraba, lo que parecía ser el cuerpo sin vida de mi amigo hacia el santuario. Al parecer, no pudo mantener la respiración y sufrió el terrible destino de ahogarse, pero yo era el siguiente. Mi aire se estaba agotando, tanto que probablemente no podría salir a la superficie, aunque las serpientes me dejaran intentarlo. Vi cómo mi amigo se hundía bajo el santuario, y cómo las serpientes más pequeñas lo dejaban como una ofrenda que se consumiría rápidamente. Sus huesos salieron de su carne, de su traje de neopreno, y fueron atraídos hacia el santuario como si fuera una especie de imán. Los huesos de mi amigo se fundieron con el santuario, dejando tras de sí un traje de neopreno agujereado lleno de vísceras desechadas. Dejaré que te marches. Pero devolverás el santuario donde lo encontraste. El santuario te espera si no lo haces. Solo pude asentir una vez más, mientras se me acababa el aire, y lo único que podía hacer era contener la respiración y esperar. La serpiente abrió la boca y de ella salió aquella pequeña pieza dorada, la pieza de la serpiente que coronaba el santuario. La agarré con la mano y cerré los ojos, pero ya no podía aguantar la respiración. Instintivamente mi boca se abrió en busca de aire, pero todo lo que obtuve fue agua, y sentí que el agua llenaba mis entrañas, y mis pulmones desesperados por aire, en cambio comenzaron a llenarse de agua. Abrí los ojos por última vez, para ver un brillo en los ojos dorados de aquella serpiente. Me desperté en la orilla de aquel lago, jadeando. Tosiendo, me di la vuelta y vomité parte del agua que había tragado. En mi mano sentí la pieza del santuario. El trozo de serpiente me recordó que tenía que cumplir mi parte del trato. El barco y mi amigo no estaban en ninguna parte. Pero la parte ósea del santuario quedó visiblemente en la orilla donde desperté.
Recogiendo la parte ósea del santuario salí de allí, y encontré el camino a casa. Estaba agradecido por haber sobrevivido. Compré un cofre grande y algunas cadenas, así como pintura roja en aerosol. Alquilé un barco y lo llevé al centro del lago, donde devolví la serpiente dorada al lugar que le correspondía sobre los huesos. Coloqué con cuidado el santuario completo en el cofre, y miré el objeto maldito por última vez, antes de cerrar la tapa, y pintarlo con las palabras a las que antes no había prestado atención. No molestar al señor del santuario. Até el cofre con cadenas y lo arrojé al centro del lago, para que descansara en el fondo una vez más. Espero que nadie encuentre ese cofre, pero si lo hacen se enfrentarán a las consecuencias igual que nosotros. No volveré a bucear nunca más.